Está bueno porque lo que les quiero mostrar es lo que me costaba en las primeras clases, ahora ya no cuesta. Para este vamos a salir de la esfera, ¿está? En realidad es un poco más achatada en la parte de la base. Lo único que hice fue unas líneas de referencia para poder sacar la estrella con la paleta. Vamos sacando la forma pentagonal, pero redondeada en la parte de abajo. Ahí lo que hago es, una vez que tengo el pentágono marcado, que va a ser el centro, es con la herramienta, voy marcando lo que va a ser la separación de las costillas. Una vez que tengo marcadas, lo que voy a hacer es empezar a paletear, primero con el canto y después con una más finita, primero con el canto y girando la pieza, ir llevando y construyendo sin intentar perder la forma angulosa que tiene la costilla. Para probarlo voy a hacer un poco más gordito. Les cuento que me decidí por una paleta más chica porque la paleta grande es como que me deforma la pieza. Ahora lo que hice es dar vuelta a la pieza y paletear para el otro lado. O sea, yo venía paleteando de acá, voy a paletear, cambiando la orientación de la pieza. Para cerrar, las grietas que me va dejando la herramienta. Aprovecho para contarles que, pese a que uno piensa que por lo general los cactus son una cosa muy simétrica, en realidad no. O sea, se rige más una simetría de crecimiento sobre todo, pero en realidad cuando vos los observás bien en detalle, te das cuenta que tienen un montón de imperfecciones, que tienen un montón de quemaduras, de crestas, y es muy interesante porque el material elegido por la cátedra se adapta bien a lo que es la textura y la forma natural en este caso del sujeto de estudio, que es el Astrophytum que yo seleccioné. Relaciona un poco con el video que ustedes mandaron hoy del artesano peruano que decía que mientras iba llegando al final de la construcción de la olla, los paletazos eran más suaves, más pensados, para no deformar la pieza. Bien, esto es lo que a mí me interesaba, es que le quede esa parte curva, que bueno, en la planta no se ve bien, pero en la naturaleza es así, es como que la costilla pega una curva para abajo, no es que es... Y poder generar este tipo de planos para levantarlo.
Bueno, este quedó muy similar a nuestro boceto, está paleteado de la misma manera. Por ende, lo que voy a hacer es, lo voy a ahuecar desde abajo, bien, y no sé si le voy a dejar la abertura esta que le dejé al boceto. Está. El final, la textura final, que lo voy a dejar bastante liso este, no le voy a hacer texturas como hice con el boceto. Bien, el boceto este de práctica que ya es una pieza de por sí, ¿no? Lo podremos cocinar y presentar. Eh, pero practiqué hacer texturas, bien. Sé que algunas de estas no las tengo que hacer ahora, sino que las tengo que hacer cuando empiece el estado cuero, o sea, o por lo menos dejarlo de reposar un poco, bien. Pero bueno, este como es el primero de la serie, lo voy a huecar desde abajo. Esta va a estar sin costura. Pero como voy a hacer varios, bien, eso es lo que yo les decía, que ahora, o sea, paleteando con una y sosteniendo con la otra, intento formar lo más difícil que es el canto de la costilla, sin que se ponga tan fino como en estos. Bien, la idea es que quede así más gordito, pero con la costilla marcada. Bueno, al final me decidí a cortarlo, está, en vez de hacerlo por abajo. Eh, lo cual me obliga a hacer el desbastado con un devastador en ángulo hacia el interior de la costilla de a poco para no romper la pieza. Está. En este se puede porque, en este cuesta digo porque las costillas son más delgadas. Pero bueno, la idea es afinar la pieza lo que se pueda sin romperla. Ahora después voy a alisar un poco. Pero bueno, ahí se ve como voy comiendo en diagonal hacia el interior de la costilla. ¿Está? Este es un poco más gordo, que es el que estoy haciendo ahora, que lo está reposando. ¿Está? Hay una diferencia de tamaño, hay una diferencia en la construcción de la costilla. ¿Está? Este tiene forma cónica, tiene una forma más redondeada, el pequeño. Bien. Y bueno, esperemos. La textura no la quise poner hasta que no cosa y ponga, porque de manipular vi que la borro y será lo último que pongamos. Bueno, ahí se ve bien, pese que la costilla es más fina. Está. Con ayuda de un devastador en punta, en triángulo, he ido cavando de a poco. Está, hasta hacer que la herramienta entre en la costilla. Está una buena parte, sin romper los costados. ¿Está? Esta menos porque bueno, esta es mucho más delgada, aunque esta ahora la voy a acabar un poco más ahí para poder afinar todo lo que se pueda. Y bueno, después ya coser. Bueno, ahí se ve la importante cantidad de material que retiré de adentro. ¿Está? Lo vamos a poner de costado para que se vea cómo el dedo entra. Está hasta el interior de la costilla. ¿Está? Para este caso lo mismo. Bueno, para coser empecé cosiendo la parte de abajo, rayando primero. Está, me olvidé de sacar foto y filmar. Pero bueno, acá voy a hacer lo mismo. Pero bueno, ahora le voy a sacar una foto para que se vea. Está. Cosiendo primero, bien, y arrastrando el material después. Bueno, en esta costura tuve que poner, que ahora lo voy a hacer bien, ¿no? Lo está para mostrarles nada más, porque me encontré de que una pared cedió. Entonces, como aprendí en el video de una de las profes, bien, voy a poner un pequeño chorizo finito para rellenar, en este caso que la costura quedó irregular. Está. Hice el rayado interno,
bien, lo junté con cuidado, bien, y ahora lo que voy a hacer es proceder a terminar de coserlo agregando material, porque ya probé a arrastrar y como está delgado adentro, es como que cede con la herramienta. Bueno, día 2, ayer se terminó el modelado. Bien, estoy esperando igualmente que esta pieza me hagan la corrección. Estas ya las vamos a dejar. Está. En construcción esta es la más realista por ahí, la que se adapta más a lo que es la planta, aunque decidí hacerle las costillas más delgadas. Bien, igualmente se nota bien el tema de el volumen. Bueno, tercer día de secado. La pieza sintética de la síntesis de la forma del cactus está en estado cuero recién. Bien. La destapé ayer después que ustedes me dieron el ok. Esta está secando desde el viernes, hoy es domingo. Bien, la parte externa está seca, pero bueno, se empieza a evaporar la parte interna. Y la pieza grande se empieza a secar desde arriba, que es la parte más delgada, hasta abajo. Bien, lo que hago aparte es la voy moviendo, está, para que no concentre humedad en el mismo lugar, ahora que está seca. Bueno, este es el final del día 3 del secado. Hoy hizo mucho calor, las piezas aceleraron su secado, sobre todo las más chicas. Bueno, este es el informe final de las piezas. Ya se secaron y quería contarles un poco a ver cómo resultaron. En mis manos tengo el boceto, el primer boceto de barro que hice de pasta con la pasta Chilaver. Que bueno, en él intenté plasmar todo lo que es el volumen, ver cómo resolver el tema de las costillas, cómo se plantaba el tema de lo vertical y cómo se expandía el volumen hacia afuera. Bueno, esta es la segunda pieza, como verán es un poco más grande. Siguió los principios constructivos del boceto, sobre todo de cómo insertar las costillas y cómo ir dándoles volumen mediante la paleta. La tercera pieza es mucho más grande, bien, es mucho más pesada, se la devastó en profundidad, ya presenta textura y presenta unas líneas para separar las costillas a manera de textura, con las divisiones de los gloquidios más gruesas, más pronunciadas. Bien, vista desde arriba se nota mucho más el volumen, es como más potente esta pieza. Bueno, a partir de las correcciones de la cátedra y las sugerencias que se me han hecho, me pusieron a pensar más en volumen y cómo trasladar ese volumen a un bloque un poco más compacto y no tan abierto en la forma de estrella. En este primer intento lo que prioricé es respetar justamente el formato de estrella que lleva el nombre vulgar la planta. Bien, no me gusta mucho el resultado como quedó. Bien, sí me interesa mucho este tema de la línea y el volumen y que parezca una construcción de ladrillos. Creo que para otra forma estaría muy interesante para seguir. Sí hay partes que me interesan, por ejemplo, la parte central vista, me parece muy interesante la forma de diamantina. También están cavadas las costillas hasta el interior.
o sea que todo esto es un bloque, hueco. Pero sufrió un pequeño accidente y como digamos esta pieza ya es de estudio y no es de presentación, decidí separar la raíz y dejarle solamente una basecita de apoyo. Bien, se volvió a perforar desde abajo. Tiene una interesante forma diamantina, ya está en su proceso de secado. Bien, respeta la construcción de la planta, pero pasa a ser más una forma mineral por ahí. Bastante interesante, ¿no? Y bueno, quedó pendiente el tema de cómo incorporar el tema de la raíz y la forma cónica. Bien, para la forma cónica, que la verdad que salió sin querer, obtuvimos un cuenco, un contenedor. Bueno, tenemos esta otra pieza, que es una evolución de la otra pieza de estudio, digamos que ya es con lo que quedó de la pasta Chilaver que se nos pidió por ahí que experimentemos. Y bueno, esto es un cuenco, es un contenedor que tiene en realidad las tres técnicas que hemos visto. Empezó como un cuenco por pellizcos, bien, para darle la forma. Una vez que lo tuvimos, pasamos a hacer con una construcción en base a acción, paleteando para darle forma a las distintas caras que tiene el cuenco, como para empezar a formar y que mantenga el formato de estrella. Bien, y cuando ya más o menos estuvo formado, más o menos desde la mitad hacia arriba, empezamos a poner chorizos. De hecho, acá se nota el primer chorizo. Y fuimos poniendo los chorizos con la técnica que nos enseñaron, nada más que en vez de poner un solo chorizo, ese chorizo se iba cortando para adaptarse a la forma del cuenco. O sea, para que mantenga el formato estrella, los chorizos van cortados y unidos en diagonal.